Bueno, y después vamos a poner los audios de Fourí conversando con Juana Morín. Y vamos a reconstruir el momento. Sí. Para ver de qué lo acusaban a Mohammed bin Salman cuando vino acá a la Argentina. Y lo acusaba toda la prensa occidental, ¿eh? Sí. No siempre soy la Izquierda Diario, vamos a tirar todos los datos. Con todo respeto, sí. Le mando un saludo al querido Ferroso. ¿Qué lo acusaban? Y se abrazó. ¿No? Y además no es que fue y le dijo, bueno, también te tengo que recibir, no me queda otra. No, lo recibió, llanto. No, además hay algo que es clave, en la nota con Fourí, que dice que no se sabe. Mohammed bin Salman está sospechado de que se fumó un periodista, lo fumó del planeta. Pero además en el momento, Fourí dice que en ese momento no había ningún tipo en ese momento ya se sabía todo. El G20 fue el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. Claro. Ya se sabía que bin Salman estaba directamente involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi. Vamos a contar toda esa historia. Periodista de Washington Post. Vamos a contar un poco para ver lo que es la doble vara. Y además, ¿y esto para qué? Para entender también qué timorato que son los funcionarios de este gobierno. Pero sí. Qué timorato. Tendría que haber venido Nicolás Maduro. En todo caso. Y después hay una protesta en contra, porque hay ciudadanos y ciudadanas argentinas que están en contra de Nicolás Maduro, y está bien que se movilice, garantizar las condiciones para que puedan peticionar a las autoridades. La garantía del derecho constitucional de peticionar a las autoridades y protestar, ningún problema. Estás una llamada de Alberto Maduro. Alberto, en conferencia de prensa, le preguntaron ayer y contesta, no sé, puedo contestar yo, Alberto, que soy un comentarista radial. Pero el presidente de la Nación no puede contestar, no sé. Además, la semana pasada aparece la generala del Comando Sur diciendo tenemos. Aramos dijo el mosquito. Sí. Y no hubo ningún tiempo. Laura, aflojá, Laura, por favor, Laura Richardson. ¿Y pero qué va a aflojar si nadie le contesta? Aflojá, loco, el litio ya te lo vamos a dar, ya Massa está en eso, no te preocupes, ya te lo vas a llevar, pero aflojá, no digas tenemos, podemos tener, decir, queremos tener, es importante. El audio termina con ella diciendo tenemos que actuar. Sí, claro. No, pero el nivel de colonialismo que vivimos es... Porque ¿sabes lo que para mí me parece el elemento nuevo? La normalización. Antes pasaban este tipo de cosas y había uno que reaccionaba. Ahora es todo silencio radio, está normalizado este tipo de cuestiones. Bueno, pero ayer yo sigo el canal de Telegram de Futurock y me van llegando las notas. Y me llegó una nota, Horacio, Eduardo, oyentes, que quiero compartir con ustedes. Y cada tanto, si tengo tiempo, ¿viste cómo es eso? ¿Viste cómo es el delivery de medios? Que te envían algo y vos en ese momento capaz que tenés tiempo lo ves, capaz que tenés tiempo no lo ves. Nos pasa a todos como consumidores. Y dije, una nota de Fourí hecha por Juana Morín y por Rocío, que es la coconductora, que es una muy buena periodista. Rocío Criado, ¿no? Rocío Criado, que es la coconductora del programa, que es muy bueno. Bueno, la cuestión es, vamos a poner la nota porque es muy interesante, porque hablan sobre la cuestión Maduro y sobre el tema de los derechos humanos. Para mí es una nota extraordinaria, es para pasarla en las escuelas de periodismo. Escúchenme. Lo que te consultaba, Jorge, es yo tuve oportunidad el otro día cuando veía a partir del planteo Juntos por el Cambio, me puse a repasar justamente un poco cómo se había llevado el gobierno de Mauricio Macri en la CELAC y miraba el discurso de Gabriela Michetti. Y cuando habla Michetti, cuando da su alocución, lo que habla es de unidad en la diversidad, del respeto por la diversidad política, por los distintos signos políticos que estaban allí reunidos y demás. No se habló de la detención de Nicolás Maduro ahí. El discurso que vos leíste, en teoría, autoriza a que Cuba siga siendo una revolución que pone presos a sus opositores, más de 600 que estuvieron en las manifestaciones contra el gobierno, gente de la juventud. Es lo que autoriza la diversidad a que Maduro haga estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, o que el presidente de Nicaragua, dictador, ponga preso al obispo de Matagalpa. La diversidad de la que habló Michetti es como una autorización
para que hagan todo tipo de tropelías. ¿Esa es la conclusión? No, en absoluto. No coincido. Lo que me pregunto es por qué participaba Juntos por el Cambio de esa CELAC y ahora estamos diciendo para qué la CELAC, por qué Maduro y demás, y compartían asamblea con ellos. Vivió con una especie de compulsión de arrepentimiento de no estar suficientemente, mostrarse suficientemente progresista. Y estas participaciones eran como para evitarse el costo político de que lo criticaran como no progresista. Creo que está bien. a la luz de los hechos realmente podríamos no haber participado. Bien, esto es lo que planteaba muy interesante con respecto diciendo, si a las cumbres de la CELAC cuando eran presidente Macri iban y participaban y además daban discursos ecuménicos a propósito de la diversidad. De hecho hay una foto de Díaz Canel con Mauricio Macri, lo cual está bien, porque para mí, en mi opinión, si me preguntan a mí, las relaciones internacionales tienen que ser con todos. Mirá, tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido, que usurparon un pedazo de territorio nacional, y está bien que así sea, no digo que no, en mi opinión es lo correcto. Hay que tener relaciones diplomáticas con todos. Y después está la autodeterminación de los pueblos. El tema del doble estándar. Y en particular, miren este fragmento, muy buen diálogo de Juana Morín y Rocío Criado con Jorge Faurí, quien fuera el canciller de carrera del macrismo. Y uno presume, y digo yo, lo digo por mí, equivocadamente, que estos tipos son cuadros formados, que se leyeron la Biblioteca Universal entera de ida y vuelta. Y no. Juana Morín, con información precisa, fíjate este diálogo. Está bien, entonces, bueno, me parece bien que lo sinceres en ese sentido. La explicación era simplemente queríamos, impostar progresismo de alguna manera. Impostar no, mostrarnos abiertos, que no somos intolerantes. Les vuelvo a decir que los gobiernos de centro y de Centroamérica tienen que estar permanentemente explicando por qué no son A o B. Porque la moda comunicacional indica que hay que ser de izquierda y progresista. Bueno, a veces para sobrevivir políticamente se hacen gestos, pero nada cambia. Bien, ahora Jorge, te consulto también por la participación en el G20, por ejemplo, de Bin Salman, ¿no? El príncipe heredero de Arabia Saudita, que fue recibido, que tuvo una reunión bilateral con Mauricio Macri y demás, en medio de lo que era el escándalo por la posible participación en el asesinato del periodista en Estambul. Exacto. ¿Por qué allí no se pidió una detención, en el marco del G20? A ver, él no tenía... primero, Juan, sí. Te llevo a la cuestión. Vos estás queriendo plantear que en este momento todos estos excesos que se cometen de traer a todos estos dictadores está avalado porque Macri recibió a Bin Salman. Por favor. No, Jorge. Claro. Porque si no le estamos engañando a la opinión pública. No, es que lo que yo creo, Jorge. En 2018. Y sí. En el 2018, el señor de Arabia Saudita no tenía un mandato de persecución o de prisión dado por ningún tribunal internacional, como es el caso el que tiene Maduro, como el que tiene Ortega en Nicaragua. Bien, después vamos a poner otro fragmento más, porque Bin Salman, hay que decir, que era el príncipe heredero de Arabia Saudita, estaba siendo en ese momento acusado de haber secuestrado y asesinado a un periodista de Washington Post. En ese momento era un tema en Occidente, era el headline de Occidente. Es más, los detalles absolutamente catastróficos, los detalles. No estoy tratando de encontrar la palabra adecuada. Sí. Cómo lo secuestraron al que entró a la embajada, cómo desapareció, el cuerpo nunca apareció, así que imagínate el destino que tuvo, ¿no? Todos los detalles. En un ratito estamos con este tema, porque vamos a seguir a propósito de lo de la cumbre de la CELAC. Vamos a escuchar ahora a Jorge Faurí, que era canciller, hablando con Juana Morín en el show radial de Juana Morín de Rocío, en Futurock, esto. Está bien, entonces, bueno,
me parece bien que lo sinceres en ese sentido. La explicación era simplemente queríamos impostar progresismo de alguna manera. Impostar no, mostrarnos abiertos, que no somos intolerantes. Les vuelvo a decir que los gobiernos de centro y de Centroamérica tienen que estar permanentemente explicando por qué no son A o B, porque la moda comunicacional indica que hay que ser de izquierda y progresista. Bueno, a veces para sobrevivir políticamente se hacen gestos, pero nada cambia. Bien, ahora Jorge, te consulto también por la participación en el G20, por ejemplo, de Bin Salman, ¿no? El príncipe heredero de Arabia Saudita, que fue recibido, que tuvo una reunión bilateral con Mauricio Macri y demás, en medio de lo que era el escándalo por la posible participación en el asesinato del periodista en Estambul. Exacto. ¿Por qué allí no se pidió una detención, en el marco del G20? A ver, él no tenía... primero, Juan, sí, te llevo a la cuestión. Vos estás queriendo plantear que en este momento todos estos excesos que se cometen de traer a todos estos dictadores está avalado porque Macri recibió a Bin Salman. Por favor. No, Jorge. Claro. Porque si no le estamos engañando a la opinión pública. No, es que lo que yo creo, Jorge. En 2018. Y sí, en el 2018, el señor de Arabia Saudita no tenía un mandato de persecución o de prisión dado por ningún tribunal internacional, como es el caso el que tiene Maduro, como el que tiene Ortega en Nicaragua. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un informe durísimo sobre las ejecuciones en Arabia Saudita, por ejemplo. Las que se han dado últimamente, una cosa así. No, de 2012 en adelante. Bueno, está bien. A ver, es muy interesante. Estamos hablando de Jorge Faurí. Estamos hablando de un tipo, como mínimo, secundario completo, ¿no? Sí, ¿No? sí. Después es un diplomático de carrera. Al momento de la visita de Mohammed bin Salman, era el canciller. Me lo acaban de confirmar. Yo no sabía si era Malcorra o él. No. Y volvé 15 segundos para atrás y volvé. Porque en un momento le dice, Juan Amorí le dice con un dato que está en los diarios, además. Sí, claro. Pero él lo trae el recuerdo. Le dice, había denuncias, porque si Michelle Bachelet, valen las denuncias de Bachelet para Venezuela, valen también para Arabia Saudita. Además, no solo eran denuncias, ¿no? eran investigaciones de las autoridades turcas, ¿no? Que igual taparon un poco porque tienen sólidos vínculos comerciales con Arabia Saudita. Digo, no eran solo denuncias. Qué lindo sería que haya un gobierno y funcionarios que en vez de estar escondido debajo del escritorio estén dispuestos a dar esta batalla y que haya un dispositivo comunicacional en serio para poder comunicar esto, ¿no? Porque realmente esto es un penal sin arquero. Fíjate cuando le preguntas sobre el informe de Bachelet sobre Arabia Saudita, no sobre Venezuela. Sí. Porque hay dos Bachelet, ¿no? La de Venezuela hay que creer, la de Arabia Saudita no. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un informe durísimo sobre las ejecuciones en Arabia Saudita, por ejemplo. Las que se han dado últimamente, una cosa así. No, de 2012 en adelante. Fíjate la vaguedad de Faurí, que supuestamente es un cuadro técnico, intelectual, de la derecha diplomática, atlantista en Argentina. Que no puede conocer un informe de Bachelet y a qué está referido. No, y además con todo respeto, contesta con un nivel de imprecisión enorme. Que algo que es materia de él. Que es materia de él. ¿Qué materia? Le están preguntando a ver, yo te puedo hacer una pregunta a vos, o vos a mí, Rulo. Sí. Y yo no saber el dato y te puedo decir, no lo sé, dame tiempo que lo averiguo y te respondo. Porque no todo el mundo sabe todo el tiempo. Pero fíjate la respuesta, ponela de vuelta. Mirá. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un informe durísimo sobre las ejecuciones en Arabia Saudita, por ejemplo. Las que se han dado últimamente, una cosa así. No, de 2012 en adelante. Bueno, está bien. A ver, pongamos entonces, el punto que estamos considerando ahora es la legitimidad de los derechos humanos en Arabia Saudita. No, Jorge, lo que entiendo, lo que intento entender y que la audiencia entienda es justificar una vara con la otra. No. Bueno, pero entonces sobre todo que se haga cargo Macri de lo que se hizo. Yo lo que a mí me interesa hoy es que se haga cargo Fernández de lo que está haciendo él. Punto. Ya los argentinos se expresaron respecto a la calidad de la gestión que tuvimos o que tuvo el presidente Macri, que lo acompañé con el voto. Y en el voto no lo validó. Bien,
Interesante además como lo tira abajo del Scania Macri, porque todo bien, Jorge, pero eras el canciller vos. Claro. No podés hacerte, vos no eras el ministro de Vivienda. Vos decís, mirá, la verdad que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Entendés? Era el canciller. Repetimos el dato, vino Mohammed bin Salman. Este era un tema, yo recuerdo por esos días, era un tema de toda la prensa internacional. Sí, claro. Secuestraron un periodista en una embajada. Sí, secuestraron y después lo mudaron de barrio. Y después hicieron un asado, una barbecue, ¿no? Para esconder que estaban quemando el cuerpo. Y todo esto está, a ver, no son suposiciones nuestras, digo, nosotros no fuimos cancilleres de la Argentina. Y yo rápidamente, así me encontré la investigación de las autoridades turcas, la investigación, está bien, la CIA y el FBI son instituciones confiables y qué sé yo. De hecho, ¿quién apoyó? Hay algo geopolítico ahí, claramente. Pero hicieron una investigación y la investigación concluyó que al menos porque era un ciudadano estadounidense. Digamos. Claro, el tipo era residente de Estados Unidos. Claro. Al menos 3 de los 15 asesinos estaban íntimamente relacionados con Mohammed bin Salman. Sí. Entonces, digo, si nosotros somos 3 giles, encontramos rápidamente esto, bueno, no sé, digo, un tipo que fue canciller y que llama a no engañar a la opinión pública, que responda, bueno, sí, una cosa así, las ejecuciones de los últimos años, algo así, es realmente llamativo. ¿Quién apoyó también a Mohammed bin Salman? Donald Trump. A pesar de que la propia CIA había concluido que había sido orden directa de Mohammed bin Salman, Donald Trump desautorizó a la CIA y apoyó a bin Salman. Y la pregunta es, ¿doble vara? Sí, doble vara. Claro. Y además, si vos utilizás la cuestión de los derechos humanos, es una cuestión, es un argumento, lo que se llama en política, un argumento de carácter moral. Es el bien contra el mal. Entonces, vos no podés aprobar la violación de derechos humanos en un lado y desaprobarla en otro. ¿No? Se supone que es una cuestión universal, que le cabe a todos. Si vos decís, mira, Maduro no puede venir a mi país porque es una persona que está acusado de violación de derechos humanos, bueno, pero tampoco que venga Mohammed bin Salman o el emir de Qatar, porque hay una cuestión que no deberíamos soslayar. Es el segundo mundial ganado bajo un régimen no democrático. El primero en la Argentina 78, bajo Videla, y este es el emir de Qatar. Nos cae muy bien, ¿entendés? Que Messi se ponga ¿cómo es que se puso? El de Savillé, todo perfecto, con todo respeto, divino. Pero el tipo ese, ahí no se vive una democracia tal cual la valora Fauré. No se vive una democracia tal cual la valora Fauré. No hay derecho laboral acá. O como la valora Macri, por ejemplo. O como la valoramos nosotros tampoco. Sí. Porque no hay derechos laborales. ¿O no? Hace muy poquito, el 18 de noviembre del 2022, habló sobre Mohammed bin Salman, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que señaló, bueno, pero Salman tiene inmunidad. No dijo, no confío en su inocencia, dijo, tiene inmunidad. Con lo cual es también otro dato a agregar sobre todo lo que pasó con Khashoggi. Bien, vamos a escuchar el último tramo del buen diálogo de Juana Morín y Rocío Criado en Futurock, en el programa se llama, perdón que no recuerdo el programa, Crónica Anunciada. Crónica Anunciada se llama, un clásico de la radio, discúlpenme que me olvidé el nombre. Fíjense el argumento final de Fauré. Lo que yo planteo es esta doble vara a la hora de la diplomacia, porque si no, daría la impresión que no existe, no hay una doble vara, vuelvo a decir, acá no existe relación diplomática con aquellos países donde hay violación de derechos humanos y uno ve, por ejemplo, que Macri se reunía con bin Salman en medio de la cumbre del G20 y que nadie pidió una detención del príncipe heredero de Arabia Saudita, ni se puso a analizar la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita, y esto no quita que yo desconozca la situación que se viva, por ejemplo, en Venezuela, de ninguna manera. Lo que entiendo es Venezuela, parte de la CELAC, Argentina, anfitriona de la CELAC, y la invitación corresponde de la misma manera que correspondía invitar a Arabia Saudita al marco del G20. Bueno, a ver, Arabia Saudita no tiene una trayectoria internacional que se lo declare como un violador masivo de derechos humanos. Punto 1. El manejo que hay que hacer de estas situaciones, a ver... esto es un tema, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, pero en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar un auto, Jorge. En mi concepción occidental es una violación a los derechos humanos. Después, como no conozco, prefiero ser respetuoso de otros modos de vivir. Sí. No quiero ser tan taxativo, ¿viste? A mí el supremacismo occidental me molesta, ¿no? Y a veces lo ejercemos, creemos que todo el mundo tiene que vivir como nosotros. Sí. Y no sé si somos tan superiores.
Sí. Pero estamos hablando de un país donde las mujeres no pueden manejar un auto. No, estás hablando de un ex canciller que es un negador serial de la realidad. Entonces, de Fori está bien que acompañe a la familia, salga a cenar, me parece mal que deje de hacerlo. Ahora, que no hable de política con Fori. No tiene sentido hablar con política con alguien que niega la realidad así. Si Arabia Saudita, como dice él, no tiene ninguna mancha ahí, y bueno, dudemos que Arabia Saudita esté en la Asia, que produzca petróleo, negamos todo, claro. Si no sé, bueno, habría que ver si produce petróleo. Claro, estamos hablando de cualquier pavada, digamos, no. Ponemos 20 segundos para atrás, querido Perno, y retomemos y terminamos el tema. Que yo desconozca la situación que se viva, por ejemplo, en Venezuela, de ninguna manera. Lo que entiendo es Venezuela, parte de la CELAC, Argentina, anfitriona de la CELAC, y la invitación corresponde de la misma manera que correspondía invitar a Arabia Saudita al marco del G20. Bueno, a ver, Arabia Saudita no tiene una trayectoria internacional que se lo declare como un violador masivo de derechos humanos. Punto 1. El manejo que hay que hacer de estas situaciones, a ver, si yo hubiera estado en el gobierno, habría hecho 3 misiones a Venezuela previa para pedir por la democracia en Venezuela directamente con mi par o con las autoridades venezolanas. Y quizás la venida acá de Maduro hubiera tenido menos resonancia, porque estamos en un esfuerzo de que Venezuela recupere su democracia. Pero lo uno y lo otro, no sé, no tiene nada que ver. Pero, vuelvo a decirte, estamos volviendo al 2018 para justificar lo que estamos haciendo hoy. Es que no justifico. No es la doble vara. Intento plantear la contradicción diplomática. Digo, cuando Arabia Saudita no tiene una trayectoria pública de violaciones de derechos humanos, si bien el sistema a nosotros nos parezca extraño, que la mujer no pueda conducir, que tenga que estar vestida con un velo y una cantidad de otras circunstancias que no se adecúan a la mentalidad de la apertura que tiene la sociedad argentina. Pero no es un país registrado como violador de derechos humanos. Claro, ¿viste? Eso lo extraño. Esto es interesante. Fíjate el razonamiento que hace sobre Arabia Saudita Fourí. Ahí sí le entra el relativismo moral. Dice, bueno, no pueden conducir las mujeres, le parece, bueno, es una cosa cultural. Una cosa cultural. Nos resulta extraño, nosotros que somos tan abiertos. Bueno, es increíble. Por eso. Es lo mismo. ¿Cómo se llama el candidato en Chile? Klass, era el candidato de la derecha. Cuando le preguntaron en una entrevista también, el tipo condenado a Venezuela, y le preguntó por China, y el tipo fue más franco, dijo, bueno, pero con China necesitamos hacer negocio, dijo. ¿Y cómo hago condenar a China que yo necesito para hacer negocio? Por eso, bueno, con Arabia Saudita, ¿por qué no se condena por derechos humanos? Bueno, tiene petróleo, ¿qué quiere? ¿Prescindir de eso? Claramente. En un ratito